Sociales le habla el pastor Tony Reyes, el cual quiere compartir una palabra de bendición para tu vida. Siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y sé que para alguien que me está viendo en esta hora, es para ti que estás esperando una palabra de Dios. Tan solo una palabra tú necesitas esta noche, para que cambie todo tu entorno, para que cambie la faz de tu futuro, para que todo sea transformado. Una palabra que todo ha estado esperando por años. Una palabra solamente puede cambiar toda tu vida. El profeta Eliseo dijo al rey Joram y le dijo esta palabra, dijo: oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ventana en los cielos, será esto así. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Fueron palabras muy poderosas del profeta Eliseo. Pero tenemos que entender por qué Eliseo dice estas palabras. La Biblia dice que el reino de Siria había ido contra Israel. La capital de Israel en ese entonces era Samaria. Y había hecho un cerco alrededor de Samaria. Había sitiado a Samaria. Y el sitio se extendió a más de un año. Y llegó un momento que hasta la cabeza de un asno costaba 70 piezas de plata. Se vendía hasta el estiércol de paloma. Era un momento muy difícil. Era un momento de mucha necesidad. Tanto así que 2 madres concertaron en matar a sus propios hijos para comerlo. El rey iba caminando por el muro y una de las madres le dijo: rey, salve. Y dijo: ¿de qué yo te salvaría? ¿De los almacenes? Y ella dijo: no, una vecina mía, concertamos en matar primero a uno de nuestros hijos y luego al día siguiente al hijo de ella. Entonces el rey rompió su vestido, porque él vio hasta qué punto había llegado la situación de hambre, al canibalismo. Y dijo: así me haga Dios y aún me añada, si mañana a esta hora la cabeza de Eliseo queda sobre él. Y dice la Biblia que envió a alguien a matar a Eliseo y a cortarle la cabeza. Pero Eliseo, ¿quién era Eliseo? Eliseo es el profeta de Dios. Eliseo es el hombre, el ungido de Dios. Eliseo estaba sentado con los ancianos de Israel, pero él estaba siempre conectado con Dios. De repente recibe la dirección que le venían a matar. Y le dice a los ancianos: cierren la puerta, porque ahí viene un mensajero de parte del rey que quiere cortarme la cabeza. Pero ciérrenla, porque el rey viene más atrás. Y entonces llegó el mensajero, pero no pudo entrar. Pero luego también llegó el rey, y entonces sí, él abrió la puerta y le dijo: oí palabra de Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina, un ciclo a la puerta de Samaria, y 2 seas de cebada, un ciclo también. O sea que mañana sería un gran baratillo, todo estaría
bien económico y aparecerían los alimentos. Pero el príncipe, donde el rey se apoyaba, le dijo, si Dios abriera la ventana de los cielos, solamente sería este milagro. Si no, así no será. O sea, poniendo imposible la palabra que Dios le había dado al profeta Eliseo. Pero déjeme decirle, hermano, que Eliseo le dice una palabra, él le dice, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de él. Déjeme decirle que para entrar en la bendición hay que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque hay personas que cuando viene una palabra de Dios, una fuerte palabra de Dios, una palabra tan grande que usted no la puede entender, dice, no, eso no puede ser así. Porque tiene que usted poderla razonar, tiene que procesarla. No, las cosas en Dios, la palabra de Dios no se procesa, se acepta. Sí, porque Dios es todopoderoso y Él es capaz de hacer lo que Él ha dicho que Él va a hacer. Él te ha prometido algo, Él lo va a cumplir en tu vida. No importa cuánto, si tú sigues creyendo, tú verás el milagro, tú verás la obra. Porque a veces nos preguntamos, ¿cómo es que ocurren los milagros? ¿Cómo lo logré mi victoria? Pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio por esa victoria. Hay una parte que hay que hacer, y la parte que hay que hacer es buscar una palabra de Dios. El rey se enojó porque si Eliseo es el hombre de Dios, si Eliseo no ha hecho nada, un hombre con tanto poder espiritual y nos ha dejado como desamparados, podemos decirle algo. Él no había ido donde Eliseo a buscar una palabra. Él no había ido donde Eliseo todavía. Él había querido arreglarlo de la manera humana. Así muchas veces estamos nosotros queriendo hacer las cosas de la manera humana, pero no hemos buscado la palabra de Dios. No hemos buscado una palabra del Señor. Y Dios quiere que tú busques una palabra de Él. Pueste a tu rodilla, vete a tu habitación, vete a lo íntimo, como dijo David, en lo íntimo me ha hecho comprender sabiduría. Y hay que buscar una palabra de Dios, hay que buscar una palabra en ayuno, hay que buscar y no ceder hasta encontrar esa palabra. Pero cuando tú tienes la palabra, tú tienes la victoria. Cuando tú tienes la palabra, tienes el milagro. Cuando tú tienes la palabra, así acontece. Él solamente le dio un plazo de 24 horas para que se cumpliera el milagro. Hermano, no había hambre, no había vegetación, no había agricultura, porque fuera de los muros de la ciudad era que se desarrollaba la agricultura, y el enemigo por todo un año la había destruido, y ellos no permitían que nadie saliera ni entrara. Y había hambre en la ciudad. Mucha gente había muerto ya del hambre tan terrible. Y que le digan que mañana va a haber abundancia de alimentos sin haber agricultura. Pero Dios es capaz de hacer lo que Él ha dicho que hace. Dice que habían 4 leprosos, los cuales vivían fuera de la ciudad. ¿Por qué? Por su enfermedad. Dijeron, vamos a entrar a la ciudad. Pero dijeron, no entraremos a la ciudad, allí moriremos de hambre. Vamos a los sirios. Si los sirios nos perdonan, viviremos. Y si no nos perdonan, que nos maten, porque como quiera vamos a morir de hambre. Y decidieron ir. Y cuando fueron, encontraron que el ejército de los sirios se había ido huyendo. Pero ¿cuándo habían huido? Ya tenían algunas 20 horas que habían huido. Cuando Eliseo declaró la palabra, esa palabra corrió velozmente, y esa palabra hizo que ellos escucharan grandes ejércitos y dijeron, se han unido grandes ejércitos a los israelitas y han venido a atacarnos, y dijeron, vamos a correr, y corrieron a pie. Dejaron los caballos atados, dejaron los camellos atados, dejaron su dinero, dejaron su riqueza, dejaron los sacos de trigo que ellos tenían para su mantenimiento, dejaron la harina, dejaron la cebada, dejaron todo allí. Y cuando aquellos leprosos entraron a la primera tienda, encontraron, comieron y se saciaron, y tomaron riqueza y la enterraron. Y así mismo a la segunda tienda, pero luego sintieron arrepentimiento y dijeron, no estamos haciendo bien, porque hay mucha necesidad en la ciudad y la gente muere de hambre, y nosotros aquí como quien no ha encontrado nada. Y decidieron ir a la ciudad y lo dijeron al rey, y el rey dijo, cuidado si es una trampa. Pero enviaron allí y se dieron cuenta que había pasado el gran milagro que Eliseo había declarado. Una palabra de Dios había hecho el milagro. Una palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo, que el príncipe que no creyó, él
pensó que iba a comer también, pero no es así. Se entra por fe a la bendición. Usted tiene que creerle a Dios lo que Dios te ha dicho. Busca esa palabra y tú verás que se va a cumplir en la vida tuya. Y aquel príncipe, el rey le puso en la puerta para que dejara que la multitud, cuando se anunciara, pasara en orden. Pero cuando se anunció, la multitud se olvidó del orden y salió corriendo todo el mundo. Y el príncipe estaba en la puerta y lo mataron. Todo el mundo pasó por encima del príncipe. Él vio el milagro, pero no comió del milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que creer a Dios, tú tienes que creer a la palabra de Dios. Tú quieres ver milagro en tu vida, quieres que tu matrimonio sea transformado, tu familia, tus hijos vuelvan al redil de tu hogar. Tú tienes que creer en un milagro, buscar una palabra de Dios, buscar a Dios ahora que pueda ser hallado. Dice que Él envía su palabra, nos sana y nos libra de las ruinas. Salmo 107, verso 20. Él envía la palabra. Y dice en Isaías capítulo 55 que esa palabra es enviada y no regresa a Dios hasta que no ha hecho el milagro. Es una palabra lo que necesitamos. Cuando Dios hizo el mundo, dijo una palabra, sea los árboles, y fueron los árboles, los animales, fueron los animales, fueron todas las cosas según Él la declaró. Y así mismo se cumplió, porque su palabra tiene poder. Hay una palabra que Dios tiene para ti este día. Hay una palabra. Así como aquel hombre buscó solamente una palabra, aquel soldado romano le dijo: Señor, solamente di una palabra y mi siervo va a sanar. La mujer sirofenicia no sintió paz hasta que Jesús le dijo: tu hija ya ha sido liberada. Porque una palabra es la que viene para nosotros. Y Dios quiere darte esa palabra a ti. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu corazón. Dios quiere sacarte de esa debilidad, de ese pecado que te ha abofeteado. Dios quiere librarte de esas tentaciones. Dios quiere librarte de tantas cosas. Pero tú tienes que creer que Él lo va a hacer. No desistir, no correr. Él quiere trabajar en tu corazón. Él quiere trabajar en tu vida. Pero tienes que buscar una palabra. Tienes que comprometerte a buscarla en íntima, en ayuno, en oración, hasta que encuentre una palabra de Dios. Y va a ver el milagro que ha estado pidiendo. Dios está esperando que tú hagas algo para Él hacer algo por ti. Dios está esperando que tú le creas para Él obrar el milagro. Hermano, aquel gran milagro se vio en todo Israel y se vendió por un ciclo, un sea de flor de harina, porque el rey creyó la palabra, se quedó callado. El rey creyó esa palabra preciosa. Y déjame decirte algo, hay alguien que está frente a la pantalla en este momento, que está muy entristecido, ha llorado mucho, le ha pasado muchas cosas y a veces no entiende por qué tanto sufrimiento, por qué tantas cosas. Pero déjame decirte, Dios quiere desarrollar tu fe. Dios quiere que tú te levantes en fe y creas, que busques esa palabra hasta que Dios te hable. Dios te va a hablar y esa palabra va a hacer el milagro, porque la palabra es la que hace el milagro. Dios es bueno. Cuánto nos ama Dios. Oh, tírate sobre tu rodilla, porque esta palabra ha venido por ti. Hoy Dios trae consolación a tu vida. Dios va a hacer la obra que te ha dicho que va a hacer. Dios va a cambiar tu entorno. Dios va a cambiar tu ministerio. Dios va a romper cadenas en tu vida. Dios va a romper cadenas en tu ministerio, en tu familia. Dios va a romper cadenas en tu matrimonio. Dios va a romper cadenas en tu alma, porque llegó el tiempo para ti. Esta palabra ha venido para ti exclusivamente, que me está viendo. Para ti, sí, para ti. Quédate de rodilla ahí. Quédate de rodilla ahí hasta que el Espíritu de Dios no te diga que te pare, no lo haga. Dios te ama. Dios te bendiga, mi hermano. Habló contigo el pastor Tony Reyes.